Bienvenidos y bienvenidas a esta lectura del libro de Hechos. Hoy vamos a ver el capítulo número 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y vio a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iría a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo de esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Pablo llega a Corinto, perdón, llega hacia los Corintios, pero la ciudad se llama Corinto. Recordemos que sale de Atenas, se va a Corinto, y ¿qué sucede? Halla a un matrimonio judío, que era Aquila y Priscila. Probablemente, y no hay nada que diga lo contrario, ellos ya eran cristianos cuando se encuentran con Pablo, ya eran cristianos. ¿Cómo puede ser esto? Ellos residían en Roma, fueron echados de allí por el emperador, y recordemos Hechos 2, que había muchas personas judías que en ese momento se convirtieron. También habían personas que oían hablar en su propia lengua, o sea, oían en su propia lengua las maravillas de Dios, y entre eso se nombra la lengua romana. Y también otros muchos hechos que pueden llegar a entender que justamente el cristianismo se llegó a Roma, personas le predicaron a otras lo que había sucedido, y en ese contexto Aquila y Priscila se convirtieron. Y como fueron expulsados, llegaron a Corinto. Y hace Pablo, nuevamente, la misma fórmula. Va y predica primeramente a los judíos. Pero cuando estos se le oponen, y algunos blasfeman, dicen, yo soy libre, Pablo dice, yo soy libre de culpa, y de ahora iré a los gentiles. Siempre es lo mismo. Pablo llega a un lugar, va a la sinagoga, predica a los judíos, y cuando estos rechazan, Pablo comienza a predicarle a los gentiles. ¿Qué produjo esto? Creyeron varios. Ticio, Justo, Crispo, el principal de la sinagoga, obviamente judío, y muchos corintios creyeron y fueron bautizados. Y ahí vemos que nace la iglesia de Corintios. Aquí en este viaje se van formando varias de las iglesias. ¿Y qué sucede aquí? Dios tiene, a través de una visión, alienta a Pablo. Alienta a Pablo. Lo más probable es que se haya sentido en debilidad, que tuviese miedo. Dice el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Claro, lo más probable es que a pesar de todo, por lo mucho que había padecido Pablo, ya estaba un poco angustiado, tenía miedo, estaba desesperanzado, y el Señor lo alienta con una visión, y se queda, bueno, la escritura lo dice que se quedó durante 1 año y medio en Corinto. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, los judíos, con forma de derecho yo os toleraría,
pero si son cuestiones de palabra, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Efeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Aquí a Pablo se le acusa en el versículo 13 dice: diciendo: este persuade a hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Y qué sucede? Bueno, en ese tiempo Galión era el procónsul, era la autoridad, y Galión de cierta manera se desentiende, dice: ya esto corresponde a sus palabras, corresponde a sus leyes judías, corresponde a su religión, así que véanlo entre ustedes, yo no voy a ser juez de estas cosas. O sea, Galión se desentiende, no fue ni siquiera necesario que Pablo se defendiera, que abriese su boca. Dice el 14, sí, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres, de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas, y los echó del tribunal. O sea, Pablo no fue necesario que, que Pablo se defendiera. Y recordemos la visión que Dios le había dado a Pablo. Bueno, luego de un año y medio, vuelve a Siria. Obviamente primero pasa por Cencrea, que es la parte costera de Corinto, que hace un voto. ¿Qué hace? Se rapa la cabeza. Recordemos que dentro de la ley judía y de la cultura propiamente tal, dejarse barba y el pelo largo era bien visto. Pero claro, estar rapado era símbolo de deshonra. Entonces Pablo hace esto con tal de hacer un voto. ¿Qué sucede? De Cencrea cruzan a Éfeso, que Éfeso es como la parte, digamos que cruzando el mar Egeo, si no me equivoco, o Adriático, no me acuerdo cuál de los dos mares es, llegan a la zona de Turquía. Y Éfeso era una de las ciudades más grandes que se encontraba en ese momento. Ahí pasan por Éfeso y Pablo deja a Priscila y Aquila ahí. Bueno, hay que distinguir que aquí Lucas cambia el orden de los nombres. Primero nombra siempre a Priscila y luego a Aquila. Y los deja a ambos en Éfeso. Pablo predica nuevamente, primero a los judíos, se queda en la sinagoga, pero anuncia que tiene que irse, tiene que llegar a Jerusalén a una fiesta. No se sabe con exactitud a qué fiesta era, pero tenía la necesidad de llegar a esa fiesta, y por ende no se queda en Éfeso, pero sí deja a Priscila y Aquila allí. Y aquí vemos que nace la iglesia de Éfeso. Ya en unos versículos atrás vimos que nace la iglesia en Corinto, ahora nace la iglesia en Éfeso, que es donde Pablo escribe la epístola a los Efesios, también la epístola a los Corintios, y así sucesivamente. Deja, bueno, en el 20 dice: los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. El 21 dice: sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y se zarpó de Éfeso. Se va de Éfeso y dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, a Jerusalén, y luego descendió a Antioquía. Bueno, aquí concluye el segundo viaje misionero, como que pasa desapercibido. De hecho, ahora comienza el tercer viaje misionero. Y suelo notar que el segundo viaje misionero fue desde el año 50 al 52.
Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, lo mencionaba anteriormente, Pablo comienza su tercer viaje misionero, luego desde que está en Jerusalén, va hacia Antioquía, desde ahí vuelve a recorrer la misma zona, va por Tarso, luego va por Galacia, donde pasa por Listra, Derbe, Antioquía, Iconio, luego va a Éfeso, y así sucesivamente va recorriendo los mismos lugares. Bueno, la palabra dice, primero va hacia los Gálatas, fortaleciendo a todos los discípulos. Esto en el versículo 23, confirmando a todos los discípulos. Y luego en el 24 vemos la aparición de alguien importante que se llama Apolos, que era natural de Alejandría. Recordemos que Alejandría era una ciudad, al igual que Tarso, donde se centraban varias casas de estudio. También las principales sinagogas, recordemos que de allí estaban los libertos. Alejandría pertenecía en ese tiempo a Egipto. ¿Y cómo lo describe la palabra? Como un varón elocuente, poderoso en las palabras. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Recordemos que Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y preparaba camino para Jesucristo. Él llamaba a los judíos al arrepentimiento y estaba preparando de cierta manera el corazón para que los mismos judíos creyesen en Jesucristo. ¿Qué hacía Apolo? Predicaba el mismo bautismo de Juan, pero no sabía que el Cristo ya había llegado, mucho menos sobre el Espíritu Santo. Como Priscila y Aquila se dan cuenta de esto, lo toman y le muestran a Jesús. Claramente recibe al Espíritu Santo. Y bueno, dice el 26 al final, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y el 27, queriendo él pasar a Acaya es donde estaba esa península donde está Corinto, dice, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Pablo va a Corinto, y bueno, esto se ve en 1 Corintios 1:12, donde se menciona a Apolos, y él desde Éfeso cruza el mar y va hacia Corinto. ¿Y qué hacía? Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, principalmente fue un hombre que fue a edificar a la iglesia. Dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Al final del 27. Y bueno, aquí tenemos el mapa final. Recordemos que este capítulo 18 parte con Pablo en Corinto, de ahí va hacia Cencrea, de Cencrea cruza a Éfeso, acá deja a Aquila y Priscila. Desde Éfeso, Pablo se dirige a Cesarea, sube a Jerusalén y vuelve hacia Antioquía y nuevamente parte, bueno, el tercer viaje misionero. Apolos llega a Éfeso y de Éfeso cruza a Corinto, que esto es la península de Acaya, y aquí exponía a Jesucristo. Eso es básicamente el segundo viaje misionero, recordemos que es desde el 50 al 52 después de Cristo. Y bueno,
Para el próximo video es necesario leer Hechos 19 y seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele su palabra.